Supercrack Estrella presenta Louis Le Prince, la extraña y misteriosa desaparición y la ciudad de Leeds. El campo magnético terrestre, de Ciudad de Leeds, es diferente al resto de la Tierra, pero este se está expandiendo por el resto del mundo, dejando paso a otras dimensiones. Hay una ciudad en Inglaterra llamada Leeds, donde están pasando cosas muy siniestras y misteriosas. Parece que aquí están apareciendo muchos ovnis, pero la historia de esta ciudad, Leeds, ya viene de lejos. Aquí se grabó la primera película en movimiento de la historia, una película donde las personas que salían lo único que hacían era dar vueltas y vueltas, como si fuera una especie de ritual. El inventor de esta primera cámara que graba, tendría que haber pasado a la historia por su invento, pero desapareció y otros le robaron su invento. ¿Y cómo desapareció? No penséis que desapareció en una montaña, o en el Triángulo de las Bermudas, no, para nada desapareció de un simple tren. Viajaba en tren y se esfumó para siempre. En este video hablaremos, por lo tanto, de esta ciudad Leeds. ¿Pudieron los ángeles caídos dar el conocimiento al señor inventor francés Louis Le Prince? ¿Es esta una ciudad de demonios? Un día como hoy, en Inglaterra, se filmaba la escena del jardín de Roundhay, considerada la primera película de la historia. El 14 de octubre de 1888, el inventor francés Louis Le Prince rodó en Leeds, Inglaterra, la escena del jardín de Roundhay, la película más antigua que se conoce. Con este breve cortometraje, filmado en casa de sus suegros, Louis Le Prince se adelantó 7 años al nacimiento del cine, dado por la primera película de los hermanos Lumière en 1895, y 2 años al prototipo del cinematógrafo creado por Thomas Edison, en 1890, aunque la película original, de 20 fotogramas, duraba 1,66 segundos, en 1930 fue reformateada por el Museo Nacional de Ciencias de Londres, para convertirla en una película de 52 fotogramas, y una duración de 2,11 segundos. Louis Le Prince, considerado por muchos como el verdadero inventor del cine, poco tiempo después filmó su segunda película, El Puente de Leeds, precisamente 2 siempre. Louis Le Prince. La extraña y misteriosa desaparición de quien es considerado el inventor de las imágenes en movimiento. Se subió a un tren y nunca más fue visto. La historia dice que la primera película proyectada al público fue obra de los hermanos Lumière, y que Thomas Edison también contribuyó en la invención de las imágenes en movimiento. Pero hay un nombre del que muy poco se ha hablado, cuya historia pudo ser muy distinta, de no ser por su misteriosa desaparición en 1890. Louis Le Prince, nacido en Metz, en 1842, este hombre francés se especializó en arte, física y química. En 1866 se mudó a Leeds, Inglaterra, con su amigo John Whitley, fundador de una compañía dedicada a fabricar válvulas y otros componentes. 3 años más tarde, Le Prince se casó con la hermana de Whitley, Elizabeth, y en 1871 ambos pusieron en funcionamiento una escuela de arte aplicada, llamada Escuela Técnica de Arte de Leeds. En 1881 se marchó a New York, convirtiéndose en la mano derecha de un grupo de artistas franceses que producía panorámicas de batallas famosas, las que eran exhibidas también en Washington y Chicago. Fue en Estados Unidos donde desarrolló su pasión por las imágenes. Marie, su hija, recordó tiempo después que su padre había creado una cámara con 16 lentes en 1885, y que un año después ya proyectaba fotos en movimiento en la pared de su taller. Fue precisamente en 1886 cuando solicitó una patente para su cámara, la que le fue aprobada en 1887, fue durante esa época en la que regresó a Europa, pues no quería que le robaran su trabajo. 1888. Este es el año en el que, de acuerdo a su familia, Le Prince inventó lo que hoy conocemos como películas, gracias a una cámara que contaba con una manivela que movía el papel entre su único lente y el obturador. Si bien gran parte de lo que consiguió filmar ya no existe, 3 de sus capturas sí pudieron ser vistas por el mundo. Una de ellas, considerada la primera grabación de toda la historia, se le conoce como la escena del jardín de Roundhay, un dato que no puede pasar desapercibido. Edison no comenzó a grabar hasta 1891, y los hermanos Lumière recién lo hicieron en 1892, mientras que su película inicial se estrenó en 1895. A comienzos de 1890, exhibió su trabajo en la Ópera Nacional de París, y a mediados de ese año le escribió a su señora que planeaba volver a Norteamérica para mostrar su histórica creación. ¿Qué lo llevó a querer demostrar públicamente sus filmaciones?
Si bien tenía patentes en Francia e Inglaterra, no eran prueba suficiente de que efectivamente era el inventor del cine, hasta que llegamos a esa fatídica jornada del 16 de septiembre de 1890. Ese viernes se subió a un tren en Dijon con destino a París, y al lunes siguiente tenía previsto viajar al Reino Unido antes de reunirse con su familia en suelo norteamericano. Jamás encontraron su cuerpo ni equipaje, pese a que se realizó una búsqueda exhaustiva por parte de sus familiares, la policía francesa y Scotland Yard, como es conocida la unidad policial británica. De acuerdo a los historiadores, su hermano fue quien lo dejó en la estación y fue la última persona en verlo con vida. La investigación arrojó todo tipo de teorías respecto a qué sucedió con Louis. ¿Razones para suicidarse? Según detectives, el hecho de no haber podido demostrar que había inventado la película lo tenía en bancarrota, y no quería seguir siendo una carga para Elizabeth y sus hijos. Otros creen que fue asesinado por el propio Edison por esta guerra de patentes, pues al inventor que nació en Ohio sí se le considera como uno de los padres de las imágenes en movimiento. Vaya a saber uno, pero de todas formas, hay algo maldito en esta ciudad de Leeds. Cuánto pudo cambiar la historia, y su propia vida personal, si concretaba ese viaje a New York. Siglos después, este caso sigue sin una respuesta clara, y con un inventor desaparecido al que nunca se le reconoció oficialmente. Otra posibilidad es que viajara en el tiempo, ya que en ese año 1890 hay pruebas de viajeros del tiempo, como la fotografía en Oslo, Noruega, de la viajera del tiempo que habla con un teléfono móvil. Exclusiva. Fotografía de 1890 tomada con una cámara espía muestra a una mujer hablando por un smartphone, se lo llevaron los viajeros del tiempo. Fotografía de 1890, viajar en el tiempo es una de las teorías de la ciencia ficción más misteriosas que existen. Muchos creen que algunos gobiernos tienen la capacidad de viajar en el tiempo, pero aún no lo han hecho público. Otros creen que no hay manera posible de viajar en el tiempo y que, si lo fuera, ya lo sabríamos porque alguien del futuro nos lo habría contactado. Pero ¿y si hay evidencias de la existencia de viajeros del tiempo? La imagen en cuestión fue tomada por el matemático noruego Carl Stormer a la edad de 19 años con una cámara espía, y se puede ver claramente a una mujer inclinando su cabeza mientras sostiene una especie de dispositivo extrañamente similar a un smartphone. Esto ocurrió en el año 1890, que es el mismo año que desapareció Louis Le Prince el 16 de septiembre de 1890. Algunos autores afirman que el ser humano podría ser sensible a pequeños gradientes del campo magnético terrestre. Esto podría hacer que estas personas puedan viajar en el tiempo. En la ciudad de Leeds, Inglaterra, tienen este campo magnético terrestre diferente. Esto, unido al conocimiento de satanismo y brujería, podría abrir portales dimensionales. Los ovnis son uno de los fenómenos sociales más enigmáticos de esta época. Objetos voladores no identificados que violan nuestro espacio aéreo han sido registrados en los radares. Existen muchas teorías sobre su presunta procedencia, pero hasta ahora los científicos no tienen una respuesta concluyente, aunque probable, que nos permita teorizar que estas apariencias podrían provenir de un espacio dimensional y no de uno cósmico. El físico John Wheeler, con un sentido del humor intencional, señaló: los ovnis no viajan porque no tienen tiempo ni espacio. Se refería al hecho, poco considerado por los ufólogos, de que no podían venir de galaxias remotas, sino de otra dimensión, diferente a la habitada por los seres humanos que pueblan la Tierra. Por un lado está el aspecto físico, absolutamente irrelevante para la física que conocemos, pero que está siendo tratado en el círculo más íntimo de la comunidad científica, por considerarlo un verdadero enigma para dilucidar ante la repercusión psicológica y espiritual que genera en millones de personas en todo el mundo. Al principio, durante los años 40 y 50 del siglo pasado, el fenómeno no tenía precio. Los ovnis eran una especie de fantasma escurridizo. Sobre todo, era importante demostrar objetivamente que esos extraños objetos eran más que un fenómeno atmosférico o la ilusión de algunos. Sin duda hubo pruebas suficientes a través de informes, testimonios y relatos de testigos, películas y reuniones de pilotos de las fuerzas aéreas de diferentes naciones, pero por razones defensivas de los gobiernos, trataron de ocultar y restar importancia a la cuestión. No era posible que vinieran de una nación enemiga. Sin embargo, la cantidad y calidad de algunos avistamientos aclaró las dudas. Esos objetos no identificados fueron vistos en cualquier momento, en cualquier lugar, y las pantallas de radar registraron su paso, mientras realizaban maniobras inusuales.
Sus huellas fueron estudiadas en aterrizajes ocasionales en el campo y en lugares perdidos, quedó claro que eran objetos tangibles, aunque a veces su comportamiento nos hacía pensar en proyecciones tridimensionales o en fenómenos sobrenaturales reales. Según la teoría de Einstein, los ovnis no podían viajar más rápido que la luz. También se especula en diferentes sectores que los círculos de cultivo podrían ser hechos por ovnis, inteligencias extraterrestres o interdimensionales, en busca de imprimir un mensaje codificado a la humanidad. Se estima que millones de personas en todo el mundo denunciaron haberlos visto. Aún así, el fenómeno no está resuelto, además, se complica, lejos de obedecer patrones más o menos constantes. Se ha visto que los ovnis adoptan diferentes formas y tamaños, y la teoría más fuerte de que vendrían de otras dimensiones es que aparentemente estos objetos aparecen y desaparecen frente a nuestros ojos sin dejar ningún rastro. La hipótesis interdimensional, ID, es una idea adelantada por ufólogos como el célebre investigador y científico francés Jacques Vallée, quien explica que los ovnis y eventos relacionados implican visitas de otras realidades o dimensiones que coexisten por separado con las nuestras. En un artículo publicado en el Journal of Scientific Exploration, Vallée dio algunas razones por las que cree que los ovnis no son de origen extraterrestre. El ID también sostiene que estos ovnis son una manifestación moderna de un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, que en épocas anteriores se atribuía a criaturas mitológicas o sobrenaturales. Algunos defensores de los ovnis aceptaron el ID porque la distancia entre las estrellas hace que los viajes interestelares sean poco prácticos utilizando medios convencionales y porque nadie había demostrado una hipótesis antigravedad o de viaje más rápido que la luz para explicar las máquinas extraterrestres. Con la hipótesis interdimensional no es necesario explicar ningún método de propulsión porque sostiene que los ovnis no son naves espaciales, sino dispositivos que viajan entre realidades diferentes. Una de las ventajas del ID que ofrece Gary Evans es su capacidad para explicar la aparente capacidad de los ovnis para aparecer y desaparecer de la vista y del radar. Esto se entendería como que ovni entrando y saliendo de nuestra dimensión, materializando y desmaterializando sería el término más común. Por otro lado, Evans argumenta que si la otra dimensión es ligeramente más avanzada que la nuestra, o es nuestro propio futuro, esto explicaría la tendencia de los ovnis a representar tecnologías cercanas al futuro, dirigibles en la década de 1890, cohetes y viajes supersónicos en la década de 1940, etc. Lo cierto es que el tema genera innumerables polémicas y que la mayoría de los investigadores consideran que la Argentina, como muchos otros países, debería desclasificar sus archivos para iniciar una aproximación más seria al tema del posible origen de estos objetos y a la consulta de quienes están interesados y desean solicitarlos. La forma más fácil es explicar la velocidad de la barrera de luz, por ejemplo, a la mayoría le resultará fácil asumir que los ovnis provienen de un sistema solar diferente al nuestro. Si esta suposición fuera cierta, los extraterrestres, ETs, todavía tendrían que acatar el límite de velocidad cósmica propuesto por Albert Einstein. No deben poder viajar más rápido que la luz. Si este fuera el caso, si los ETs estuvieran a muchos años luz de distancia, tendrían que viajar a velocidades inmensas en tiempos imposibles para llegar aquí, la energía para esto sería astronómica e incluso entonces el viaje podría tomar cientos, miles o incluso millones de años. Después de explicar esto, se puede aplicar un poco de sentido común. Parecería que si estuvieran dispuestos a gastar tanto tiempo y energía en llegar hasta aquí, querrían hacer algo más que secuestrar secretamente a la gente, encender luces brillantes por la noche y robar nuestras vacas. Esta es una respuesta inusual, pero si se hace con cuidado y sin sarcasmo, realmente tiene desarrollo. Casi siempre lo siguiente que surge es la idea de los agujeros de gusano. La persona que defiende la posición de los ETs está segura de afirmar que si son tan avanzados tecnológicamente como la mayoría de la gente cree, deberían haber sido capaces de encontrar una manera de duplicar el espacio para que el viaje no se haga en tanto tiempo. Esta es una creencia común en la comunidad ovni para explicar cómo los ETs pueden parecer llegar a la Tierra cuando quieran. Por esta razón no es extraño que en el 2018 la fotografía fue tomada con la cámara de un teléfono móvil en Leeds, Reino Unido. James Goldman, un hombre de 30 años oriundo del Reino Unido, fue quien logró captar el objeto no identificado que se presume que sobrevoló la ciudad de Leeds.
En palabras de Goldman, el objeto volador no identificado tenía un aspecto de una bola brillante blanca y metálica, por este motivo el objeto fue rápidamente comparado con la estación espacial ficticia de la saga de Star Wars, Estrella de la Muerte, una poderosa base militar que en la ficción tiene la capacidad de destruir un planeta entero. El testimonio de Goldman sugiere que el objeto en cuestión se situaba a unos 300 metros de altura. El hombre afirmó que no era un avión, ni un satélite. Gary Esseltine, estudioso del fenómeno ovni, expuso su postura ante el presunto avistamiento. El experto afirmó que el incidente podría tratarse de una anomalía. En el 2020 un avión de pasajeros estuvo a punto de chocar con un ovni. Ocurrió el pasado 1 de septiembre en el aeropuerto de Leeds Bradford en Inglaterra, según reveló un informe publicado por UK Air Prox Board, organismo que investiga incidentes de tránsito aéreo. El inusual episodio fue protagonizado por un Boeing 737, que había partido desde España, en momentos en que se disponía a aterrizar. Según publicó el diario británico The Sun, especialistas indicaron que el misterioso objeto volador no identificado, OVNI, pasó junto a la aeronave a una distancia de unos 3 metros. Ambos pilotos vieron de repente una luz brillante y un objeto que parecía moverse hacia la aeronave, casi de frente, ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda. El objeto apareció sin previo aviso y no hubo tiempo para actuar, aseguró el informe de la Junta de Seguridad Aérea. Los investigadores enfatizaron que existió un riesgo definitivo de colisión. En el 2021 aparece un ojo gigante en la ciudad inglesa de Leeds. ¿Qué está pasando con el aumento repentino de avistamientos de ojos gigantes en el cielo? En menos de un mes se han publicado en internet todo tipo de fotografías y vídeos de un ojo gigante mirando hacia la ciudad rusa de Chelyabinsk. El misterioso ojo apareció en las primeras horas de la mañana del 30 de marzo cerca de la estación de tren de Chelyabinsk. Varios testigos quedaron atónitos con lo que estaban presenciando, por lo que decidieron grabarlo para luego publicarlo en las redes sociales. Aparece un ojo gigante en la ciudad inglesa de Leeds. Según varios medios rusos, ninguno de los testigos pudo explicar qué provocó el misterioso resplandor, y menos de una semana después, apareció otro ojo gigante rosa en la ciudad de Nidek, en la República Checa. Según el astrónomo aficionado Martin Popek, el ojo rojo brillante apareció en el momento en que se formó una tormenta inusual, y ahora, un residente de Leeds, Yorkshire, Inglaterra, ha compartido una fotografía que muestra un ojo misterioso en el cielo muy bien definido. Ojo gigante aparece en la ciudad inglesa de Leeds. Un fotógrafo aficionado se quedó sin palabras cuando fotografió una llamativa nube en forma de ojo, creando un espectáculo único sobre su casa. Según el diario británico Correo Diario en Línea, Graham Telford fue testigo de la inusual formación de nubes sobre Leeds, Yorkshire, el miércoles pasado. Telford, de 46 años, padre de 2 hijos, dijo que no pudo evitar sentir que estaba siendo observado mientras se fotografía la peculiar formación. Aparece un ojo gigante sobre la ciudad inglesa de Leeds. Nunca había visto algo así antes, dijo Telford. Estas nubes forman la forma perfecta de un ojo, hasta la ceja. Fue increíble. Personalmente, no creo que alguien allá arriba nos mire desde arriba, pero cuando vi esto definitivamente sentí que alguien nos estaba mirando. Las personas a las que les he mostrado la foto han hecho comentarios sobre lo que es, como evidencia de que el hermano mayor nos está mirando, mientras que otros han dicho que es el ojo de Dios cuidándonos. Muy pocas personas han tenido interpretaciones ligeramente diferentes, pero todas en la misma línea. Y Telford agregó que la extraña nube se desvaneció tan rápido como apareció. El fotógrafo aficionado reconoció que fotografiaba todo lo que le llamaba la atención, pero que no había visto algo así en toda su vida. En realidad estaba tomando fotos de un par de nubes lenticulares, pero hacía bastante viento y podía ver esta otra formación sobre mi casa, así que seguí tomando fotos. Añadió Telford. Me alegro de haber mirado al cielo. Quería conseguir la cámara adecuada, pero no tenía tiempo. Desapareció tan rápido como se había formado para que pudiera fotografiarlo con mi iPhone y luego desapareció. Solía fotografiar cualquier cosa fuera de lo común, nubes extrañas, auroras boreales, pájaros, cualquier cosa que me llamara la atención, por así decirlo, pero esto era algo totalmente diferente. He tomado muchas fotos de formaciones de nubes en los últimos años, pero nunca algo tan inusual y definido como este. Un par de personas me han dicho que debería haberlo editado con Photoshop porque es demasiado bueno, pero lo cierto es que no se ha modificado. Eso es exactamente lo que era. Cualquiera puede comprobar que mi foto no ha sido editada.
Y debido a la gran cantidad de fotografías y vídeos similares en todo el mundo, los teóricos de la conspiración dicen gobiernos están lanzando el conocido y siniestro proyecto Rayo Azul. Como hemos comentado en varias ocasiones, el proyecto Blue Beam es un proceso de 4 fases que daría como resultado un gobierno mundial y una sola religión. En este momento estarían usando las proyecciones holográficas, y el siguiente paso sería la invasión extraterrestre o la segunda venida de Cristo. Sin embargo, los escépticos dicen que el ojo misterioso sobre LEX son simplemente nubes lenticulares, que se forman en la troposfera de la Tierra, el nivel más bajo de la atmósfera. Como su nombre lo indica, una nube lenticular tiene forma de platillo o lente convergente, son nubes estacionarias y se forman a gran altura en áreas montañosas y aisladas de otras nubes. Debido a sus formas inusuales, las nubes lenticulares se han identificado erróneamente como objetos voladores no identificados, OVNI. Desde hace 2 años campo magnético de la Tierra podría estar cambiando 10 veces más veloz de lo esperado. Nueva investigación ha revelado que los cambios en la dirección del campo magnético de la Tierra podría estar cambiando 10 veces más veloz de lo que se pensaba con anterioridad. El ensayo realizado por la University of LEX y la University of California en San Diego, ofrece una nueva visión del flujo en espiral de hierro a 2800 kilómetros por debajo de la superficie del mundo y cómo ha influido en el movimiento del campo magnético durante los últimos 100.000 años. Nuestro campo magnético es creado y mantenido por un flujo convectivo de metal fundido que forma el núcleo externo de la Tierra. El movimiento del hierro líquido crea las corrientes eléctricas que alimentan el campo, lo que no solo auxilia a guiar los equipos de navegación, sino que además nos protege de la radiación dañina proveniente del cosmos y mantiene nuestra atmósfera en su lugar. Los satélites actualmente proporcionan modernos medios para calcular y rastrear sus cambios actuales, pero el campo existía demasiado anteriormente de la ficción de los dispositivos de grabación hechos por el hombre. Para capturar la evolución del campo a través del tiempo geológico, los investigadores analizan los campos magnéticos registrados por sedimentos, flujos de lava y artilugios hechos por el hombre. El seguimiento preciso de la señal del campo central de la Tierra es exageradamente complicado y, por lo tanto, las tasas de cambio de campo estimadas por este tipo de examen incluso se debaten. Actualmente, el Dr. Chris Davies, maestro relacionado de la Escuela de Tierra y Medio Ambiente de LEX, y la profesora Catherine Constable, de la Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego, en California, han adoptado un enfoque distinto. Combinaron simulaciones por computadora del proceso de generación de campo con una reconstrucción hace poco publicada de variaciones de tiempo en el campo magnético de la Tierra que abarca los últimos 100.000 años. Campo magnético podría estar cambiando 10 veces más veloz. Su ensayo, publicado hace poco en Nature Communications, muestra que los cambios en la dirección del campo magnético de la Tierra lograron tasas que son hasta 10 veces mayores que las variaciones más rápidas reportadas hoy en día de hasta 1 grado por año. Demuestran que estos cambios rápidos están asociados con el debilitamiento local del campo magnético. Esto representa que estos cambios normalmente se han producido en instantes en que el campo ha invertido la polaridad o durante las excursiones geomagnéticas cuando el eje dipolar, correspondiente a las líneas de campo que sobresalen de un polo magnético y convergen en el otro, se mueve lejos de las ubicaciones del norte y del sur polos geográficos. El ejemplo más claro de esto en su ensayo es un cambio brusco en la dirección del campo geomagnético de más o menos 2,5 grados por año hace 39.000 años. Este cambio se ligó con una fuerza de campo localmente débil, en una zona espacial confinada justo al lado de la costa oeste de Centroamérica, y siguió a la excursión global de las CHAMP, una breve inversión del campo magnético de la Tierra. Se identificaron acontecimientos semejantes en simulaciones por computadora del campo que pueden desvelar demasiados más detalles de su origen físico que la reconstrucción paleomagnética limitada. Su examen detallado señala que los cambios direccionales más rápidos están asociados con el movimiento de parches de flujo invertido a través de la superficie del núcleo líquido. Estos parches son más frecuentes en latitudes más bajas, lo que sugiere que las futuras búsquedas de cambios rápidos de dirección deberían centrarse en estas áreas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.